Bien, continuamos llevando adelante este nuevo programa de La Otra Cara. Lo habíamos anunciado en el comienzo. Está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Galarce, que es el presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción de la provincia del Neuquén. Doctor, antes que nada agradecerle la predisposición y que haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que hay novedades. Bueno, se viene hablando mucho de la reforma judicial, se ha hablado mucho a nivel nacional. De hecho, a través de distintos términos, el gobierno nacional la impuso en un primer momento como la democratización de la justicia. Después se comenzó a hablar en términos de reforma judicial. De hecho, es el nombre que lleva la ley 26.855. Y hay una suerte de postura uniforme de los colegios de abogados a lo largo de todo el territorio del país que, no sé si decir, se han declarado en estado de alerta a partir de esta situación, pero han comenzado a tomar medidas judiciales tendientes a tratar de resolver, ahora me lo va a explicar usted, algunas cuestiones que entienden que no son las ideales a la hora de generar las leyes. Y hay novedades incluso en las últimas horas respecto a una medida cautelar presentada por el colegio que usted preside, ¿verdad? Sí, el asunto es así. La reforma judicial, o la llamada reforma judicial, para la democratización de la justicia, en realidad es una manera de avasallar la independencia de los poderes. Concretamente, queda sometida la elección de los jueces a los designios del partido mayoritario, que hoy es el kirchnerismo, pero mañana puede ser cualquier otro, porque no es solamente el tema de la corrupción el que está en juego acá, sino muchas otras cosas como el tratar de perpetuarse en el poder, como si esto no fuera una república. El hecho es que se reformó la ley que rige el sistema de elección de jueces a través del Consejo de la Magistratura. Esencialmente, la Constitución ha dicho que el Consejo de la Magistratura tiene que tener un equilibrio entre los representantes de los jueces, los representantes de los abogados y los políticos. Esto es los senadores y diputados que forman parte del Poder Legislativo. Y además, digamos, se ha puesto a científicos o personas de notoriedad en el campo de las ciencias. El hecho es que se aumentó el número con esta ley 26.855, el número de consejeros, y se quitó el equilibrio que tenía antes, de modo tal que dos de las tres patas de esta historia quedaron en franca minoría, porque va a haber elegidos 3 representantes por los jueces, 3 representantes por los abogados y 13 por todo el resto del arco. Entonces, el asunto es, evidentemente no se mantiene el equilibrio. Primer problema. Segundo problema, los abogados debieran, de acuerdo a la Constitución Nacional, elegir a sus representantes. Porque aquí se habla, qué paradójico esto de lo que usted dice, ¿no? Una intromisión del poder político en el judicial, y la forma en que se presentó el proyecto ante la sociedad era de democratización de la justicia. Claro, pero porque se nos engaña con el mal uso de los conceptos y de las palabras. De eso vamos a hablar inmediatamente después. Concluyo con este tema de la proporcionalidad y de la elección, que es el otro punto sobre el que pusimos el acento en la acción de inconstitucionalidad que encaró el Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial del Neuquén, con asiento en Junín de los Andes, y que está en consonancia con las demás demandas que han presentado colegios de abogados de todo el país.
de Jujuy a Ushuaia, de Mendoza a Buenos Aires. Había en la reunión que yo tuve más de 50 colegios representados y la adhesión de muchos colegios cuyo presidente no pudo concurrir a esa reunión, a esa conferencia de prensa donde expusimos cuál era nuestro punto de vista. Esto a través de la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Así es, así es. Bueno, volviendo al tema de la representación, a los jueces se los obliga también a, digamos, hacer campaña política para poder ser elegido representante de los jueces, que además los eligen, el pueblo en general. La Constitución es clarita cuando dice que los representantes de los jueces no pueden ser elegidos por otras personas que no son los jueces. Los representantes de los abogados no pueden ser elegidos por otras personas que no sean los abogados. En nuestra provincia, acá en Neuquén, que existe el Consejo de la Magistratura, el sistema es igual. Y nosotros votamos cada 4 años por la elección de nuestro representante. Y dentro de los abogados existen 2 líneas claramente definidas y de hecho, en el Consejo de la Magistratura del Neuquén hay un abogado por la mayoría y un abogado por la minoría. El otro punto de esta demanda de inconstitucionalidad estuvo dirigido a la ley que salió como parte de esta reforma de las medidas cautelares. Porque era un paquete de varias leyes, ¿no? Eran 6 leyes, 2 en particular que fueron quizás las más cuestionadas, la de la reforma en cuestión y la de las medidas cautelares. En realidad todas tienen algún aspecto discutible, pero estas 2 eran la esencia de la cuestión. Y las otras 4 se podría decir que era la cobertura para distraer respecto a estas 2 cosas, que no ha podido ser, evidentemente. Es público y notorio que estas acciones han tenido acogida en prácticamente todo el país también. Y en el caso de la ley de medidas cautelares, que reforma las medidas cautelares que se dicten contra el Estado, decía, por ejemplo, que la medida tenía que ser notificada con carácter previo. Eso es insólito porque es la esencia de la medida cautelar, es que se tome sin escuchar a la otra parte. Para que la gente no entienda, ¿qué es una medida cautelar? Es una medida que dicta un juez frente al peligro en la demora y a la verosimilitud del derecho de quien la pide a esa medida, para evitar que se produzca un daño. Para que se entienda, la presidenta había anunciado que esta elección popular de los representantes de los abogados, de los representantes de los jueces y de los científicos y demás se iba a hacer junto con las primarias obligatorias. El 11 de agosto. El 11 de agosto. Entonces, si no se declaraba la inconstitucionalidad de la ley de medidas cautelares, no se iba a poder, como se dice, evitar la elección como lo regula ahora la ley. Ley que, insisto por enésima vez, es inconstitucional. Entonces, el juez, después de analizar los argumentos expresados, donde se explaya cuál es nuestro derecho y cuál es el peligro en demorar la adopción de una medida, primero dictó la inconstitucionalidad de la ley de medidas cautelares y después suspendió hasta que se resuelva sobre el fondo de la cuestión esta elección popular de los representantes de los abogados y de los jueces. Que eso es una noticia de las últimas horas. Eso me llamaron por teléfono hace un rato para avisarme que hoy el juzgado había tomado la resolución, el juzgado federal de Zapala, porque
estas leyes son de orden nacional y afectan a los abogados que estamos inscritos en la matrícula federal. Nosotros tenemos nuestra matrícula acá provincial y también tenemos matrícula federal. Lógicamente hay abogados que no se inscribieron en la matrícula federal, esos no pueden actuar frente a los juzgados federales. Desgraciadamente hay muchos que no se han inscrito, es un trámite sencillísimo, prácticamente sin costo y habilita a actuar en cualquier lugar del país. En casos como por ejemplo este que tiene injerencia en los juzgados federales porque es una decisión nacional. Exactamente. Bueno, la cuestión es que al dictarse esta medida, para nosotros se suspende la elección y todo esto no es más que una suerte de demostración de que no solo hay argumentos jurídicos muy importantes en ¿cómo se dice? En las argumentaciones en contra de estas leyes, en el sentido que son inconstitucionales, sino que hay una voluntad de los abogados de seguir eligiendo a sus representantes, como hasta ahora. Por lo que usted me dice, la intención del gobierno nacional entonces, o por lo menos la postura de los colegios de abogados, usted me decía es una postura uniforme a nivel nacional, es que la intención del gobierno nacional es politizar, partidizar la justicia. Exactamente. Para poder, a partir de ahí, manejar la justicia como se maneja hoy el Congreso de la Nación, que prácticamente a través de las mayorías las leyes pasan una escribanía del Poder Ejecutivo. Estas leyes salieron a una velocidad inusitada. Y leyes como la de agravar las penas de la trata o la de la fertilización asistida son leyes que han demorado y demoran una eternidad. Entonces, y nadie duda que es más importante. En el caso de la trata están en juego la vida de muchas ciudadanas y no un carguito político. Y esas leyes, cuando avasallan nuestros derechos, los de los ciudadanos, el único camino que tenemos es ir ante la justicia y decir, miren, esto que está acá es incorrecto porque viola mi garantía constitucional de la libertad de expresión, de la propiedad, del desplazarme. A mí me llama mucho la atención esto del cepo que nos rige, del cepo cambiario porque es una manera indirecta de evitar de que yo salga del país. Si el juez es elegido por político, si al juez lo obligan a hacer política, como un partido político, ¿no? Exactamente. ¿Qué va a pasar? Fulano es del partido de la oposición, no me votó, Si va a haber jueces no hay imparcialidad. Y jueces de no hay imparcialidad. Doctor, a modo de síntesis, ¿dónde desemboca todo esto? ¿Dónde termina? ¿Dónde cree usted que va a terminar? En la Corte Suprema. Tarde o temprano este tema llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a decidir tanto el tema de la inconstitucionalidad de las medidas cautelares como el tema de la inconstitucionalidad de de la elección de los jueces por el voto, el sufragio universal. Hay una cuestión que no puedo dejar de mencionar. Hoy escuché el resumen, llamémosle así, del discurso de nuestra Presidente, donde habló de este tema de la reforma, y me llama poderosamente la atención que quien dice ser abogada confunda Estado con democracia, que democracia es un sistema de gobierno, el Estado es un todo compuesto por poder ejecutivo, poder legislativo y judicial, y que ella se identifique con el Estado. Ella es la presidenta de los argentinos. De un poder del Estado. Es la administradora del Poder Ejecutivo.
es la representante de los argentinos en función de la ejecución de políticas, pero bajo ninguna circunstancia ese es el Estado. Este tema de que yo soy el Estado lo dijo Luis XIV, el Estado soy yo, dijo él, el rey más absoluto que existió en la historia de la humanidad. Qué paralelismo, ¿no? Exacto. Doctor, y viniendo de un abogado que se supone que estudió Derecho Político y Derecho Constitucional, es llamativo. Y además es llamativo en la circunstancia actual. Y preocupante. Y lógicamente. Vamos a seguir hablando seguramente de este tema. A veces los tiempos en televisión son bastante tiranos. Ya me extendí un montón. No, nos parecía importante tenerlo a partir justamente de esta novedad también, de la cautelar que se le dio lugar en el juzgado de Zapala. Seguramente escucharemos estas palabras durante mucho tiempo más, por lo que usted nos decía, esto va a terminar en la Corte Suprema y no va a faltar oportunidad para seguir hablando de estas cuestiones. Seguramente. Siempre es bueno conocer un poco más de lo que uno ve a través de los medios de comunicación y quizás no tiene noción de lo que ocurre en las mesas chicas, ¿no? En el diálogo y de lo que ocurre hacia el interior del Congreso de la Nación, en este caso en el tratamiento de una nueva ley. Agradecerle nuevamente por la presentación. No, el agradecido soy yo, que me permiten explicar qué es lo que está pasando. Gracias por venir. No, el doctor Carlos Sánchez Galarce es el presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción, con asiento en Junín de los Andes, tiene jurisdicción en esta región y en San Martín de los Andes también, hablando de la reforma judicial que se está intentando aplicar desde el Gobierno Nacional.